menos preparados, pues cuando queráis yo empiezo, ¿vale? Bueno, empiezo ya, ¿eh? Bueno, buenas tardes, noches desde aquí, desde España, y buenos días para todos los que nos acompañáis desde América Latina. Yo soy Ana Portales, soy profesora del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia y estoy aquí con ustedes para compartir esta sesión, moderar esta sesión del Congreso ISUFACHE de la línea 4. Lo primero es que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del 5º Congreso ISUFACHE Costa Rica 2021 os desea una cordial bienvenida y bueno, lo que quería es agradecer a la organización que me haya permitido acompañaros y participar en esta sesión con vosotros. Bueno, vamos a presentar la mesa correspondiente a la línea 4, que tiene por título Espacios públicos y espacios de sociabilidad entre la forma urbana y la articulación urbana. Por sentar un poquito las bases de lo que se va a hablar y leyendo la introducción en el Congreso, en la lógica de la configuración de la ciudad es necesaria la discusión sobre los espacios públicos como bienes comunes, como espacios de identidad y sociabilidad, como articuladores del tejido urbano para combatir la segregación socioespacial en las ciudades contemporáneas. Como resultado de los procesos de globalización y con la importación de distintos modelos inmobiliarios, los espacios públicos se podrían estar enfrentando a procesos de privatización, exclusión y restricción en formas distintas en cada geografía. Esta línea busca reflexionar sobre la incidencia en la dotación, administración y diseño de espacios públicos que han tenido los nuevos patrones de urbanización y su gestión. También busca explorar las consecuencias de estos elementos en la convivencia diaria, percepción de seguridad y acceso. Para ello nos están con nosotros Adriana Masís Morales, docente investigadora de la Universidad Creativa de Costa Rica, Tania Giraldo Ospina, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, mis compañeros del equipo de investigación, David Urios Mondéjar y Vicente Colomer Sendra, profesores del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, Cindy Elena León, investigadora del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible PRODUS de la Universidad de Costa Rica y esperemos que esté o que se incorpore María Cristina Fernández Garrido de la Universidad Pontificia Católica de Ecuador. Vamos a comenzar con la comunicación que va a presentar Adriana Masís, que tiene por título Redescubrir la ciudad, un acercamiento desde el paseo espontáneo. Cuando quieras, Adriana, puedes compartir pantalla y comenzamos. De acuerdo, perfecto. Regálenme un momentito para compartir. Me avisan si pueden ver la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, ok, perfecto. Bueno, listo. Pues antes que nada quisiera agradecer este maravilloso espacio para hablar un poquito de este tema de descubrir la ciudad, un acercamiento desde el paseo espontáneo. Comienzo por acá pasándoles algunos videitos de recorridos y comentando. La ciudadanía en una mayoría de ocasiones desconoce su derecho al espacio público y no se considera a sí misma apta para crear propuestas o negociar soluciones, lo que conduce a un sentimiento de impotencia y eventual indiferencia. Múltiples problemáticas de impotencia y eventual indiferencia.
múltiples problemáticas urbanas, como la percepción de inseguridad, desprecio hacia el patrimonio arquitectónico, inaccesibilidad, ausencia de suficientes espacios recreativos y contaminación, entre muchos otros, contribuyen a que el paseo por la ciudad no resulte atractivo, sino un mal necesario. A través de esta investigación se busca denotar realidades cotidianas que debieran ser mucho más relevantes para el gremio de la arquitectura y el urbanismo, pues dichas disciplinas usualmente forman profesionales que guardan gran aprecio por la ciudad, desconociendo sin querer lo que muy pocos ciudadanos han tenido la oportunidad de entrenar esa sensibilidad hacia el espacio público e incluso lo viven bajo una óptica muy distinta. Entonces, podríamos plantearnos esta investigación como una herramienta para entender a nivel general el impacto sociohistórico del paseo espontáneo y convencer a la ciudadanía de establecer un contacto más fuerte y dinámico con su barrio y ciudad a través del ejercicio de la planería o el paseo. Y por último, entender la importancia de la forma urbana en su escala de detalle, como base de la vivencia y percepción de la ciudad y el acto cotidiano de caminar la ciudad como medio necesario para entender las barreras, condiciones de movilidad y los significados implícitos en la vida urbana. Entonces, ¿por qué caminar la ciudad? ¿O qué es caminar? Por acá les sigo mostrando algunos recorridos. Caminar en el espacio indiscutiblemente nos ubica en un contexto. El contexto dentro de lo evidente es ubicación, aspectos físicos, zonas y edificios colindantes, clima, etc. Pero también es la sociedad que lo rodea, que inyecta valores positivos y negativos, con lo cual modifican el contexto mismo de forma activa. Hay valores metafísicos en el espacio contextual que tienen que ver con su historia. El mismo hecho de desplazarse en un espacio es un acontecimiento que altera la función, figura y fondo, tanto del que camina como del sujeto que observa caminar. Broadbent, en el libro Diseño Arquitectónico, Arquitectura y Ciencias Humanas, dice, el terreno nunca lo vemos a vista de pájaro como en el tablero de dibujo, sino al nivel de la vista de un observador. Y esta observación nunca es estática, ya que el observador se desplaza continuamente. Caminando por el terreno, el observador se siente atraído por todo lo que hay a su alrededor, por el centro de gravedad del desplazamiento. Como en un relámpago, el problema arquitectónico se extiende a todo el entorno, las casas vecinas, las montañas, próximas o lejanas, el horizonte alto o bajo, juegan de acuerdo con sus propios volúmenes cúbicos. Es gracias al situacionismo desarrollado en el siglo XX que los conceptos de caminar, pasearse o viajar cobraron un significado para el estudio de nuestra relación con el espacio y el mundo en general, convirtiéndose en procesos lúdicos para la adquisición de conocimiento, a los que Guy Debord llamaría deriva. En esta teoría de la deriva, él explica que una o varias personas se entregan a la deriva y entonces renuncian durante un tiempo más o menos largo a las motivaciones normales para desplazarse o actuar según sus relaciones, trabajos y entretenimientos para dejarse ir por estas solicitaciones del terreno. La parte aleatoria es menos determinante de lo que se cree. Desde el punto de vista de la deriva, existe en las ciudades un relieve psicogeográfico, con corrientes constantes, puntos fijos y remolinos que hacen difícil el acceso o la salida de ciertas zonas. Es decir, que esta deriva es una caminata en el sentido literal, pero también poético, a través de la cual el sujeto, o mejor dicho, el cuerpo, accede a formas de interpretar y experimentar la vida urbana, evidenciando el efecto del espacio construido sobre el comportamiento afectivo de los individuos, construido sobre, digamos, esta manera en la que los conocimientos dejan de estar fundados en grandes teorías sobre el espacio para tomar validez con base en la legitimidad de la propia experiencia. Es importante tener en mente que este ejercicio reflexivo del espacio ha sido estudiado no solo desde la arquitectura y el urbanismo, sino con especial afecto. Lo vemos en la poesía, la novela literaria, el cine, la filosofía, la sociología y tantos otros espacios. Se fue como ilumina. Tantos otros espacios. Lo que vemos acá, una de las escenas del chico de Charles Chaplin, ¿verdad? En donde sale con esta vestimenta de
de dandy también. Por ejemplo, dentro de los autores que tenemos que menciona acá, que son muy pocos en realidad para la gran cantidad que hablan sobre el paseo, Baudelaire en Las Flores del Mal habla sobre estos grandes placeres del viaje a la deriva a los que se debe entregar el poeta, en donde comienza a surgir un gusto por lo aparentemente clandestino, ¿verdad? Se embriaga en la fascinación de la ciudad. De la misma forma que a otros autores como Walter Benjamin, Charles Dickens, tantos otros, ¿verdad? Aceptan esta grandiosidad del flaneur y admiten el acto del paseo como un acto en esencia poético. Entonces, bueno, ciertamente la flanería o el paseo es una práctica de influencia antisistema, aunque en su época no se le asignara un adjetivo tan radical, era notable que este paseante o este flaneur se le veía más bien como un vagabundo, ¿verdad? Y se le mostraba con un símbolo que era un caminante que salía y llevaba una tortuga al lado, ¿verdad? Esta tortuga con correa era como la señal de que iba caminando muy lentamente. Aseguraba, digamos, esa caminata para un disfrute sereno, ¿verdad? Era pausado adrede para poder lograr ese proceso de meditación que le incitaba a través de la caminata. Carl Schogel, un historiador que tiene un libro llamado En el paseo leemos el tiempo, decía sobre este paseante que él tiene todo ante sí y a su alrededor. Se abandona a la mascarada del espacio. El espacio insinuante le hace guiños. Camina paso por paso, tiene su ritmo propio, tan pronto, rápido, tan pronto lento, da vueltas, se va detrás de algo, no le importa llegar de vuelta allá donde partió, si con eso ha visto algo que se hubiera escapado de haber ido todo derecho. Por otro lado, también nos describe otro tipo de caminante que es el fugitivo. Sobre el fugitivo dice que no tiene la calma ni los nervios para andar mirando, tiene que seguir. Sus miras están en sobrevivir, su mirada se ha estrechado y por eso precisado. Y entonces va a ir siempre encaminado a una meta. A continuación les muestro una tabla en la cual resumo algunos de los elementos que diferencian la experiencia de caminar en el espacio según la actitud del sujeto, en donde difícilmente el flaneur, por ejemplo, sería comparable al turista, ¿verdad? El turista también camina y recorre los lugares, pero va guiado por folletos y mapas, o en el peor de los casos, boletines publicitarios que le imponen de alguna forma lo que es importante que vea y conozca. Luego, la figura del viajero es una alternativa un poco más abierta a la experimentación. Sin embargo, el viajero se mantiene en un caminar constante, no se asienta por mucho tiempo en un lugar y eso evita que llegue a conocer a profundidad lo cotidiano o que se sienta incitado al paseo con la espontaneidad que surge en el flaneur. Finalmente, tenemos también la figura del cosmopolita, una persona que vendría a ser como un turista glorificado, ¿verdad? Sabe muchísimo, pero regularmente está un poco prejuiciado, ¿verdad? Emite más juicios de la cuenta y tiene ciertas preconcepciones que limitan su habilidad para absorber la información. Finalmente, podríamos decir que acá pues hay una diferenciación en el tipo de trayectorias que establecen estos caminantes y que cada uno genera productos distintos, siendo lo que genera el flaneur el más rescatable de todos, ¿verdad? Porque es aquel que camina buscando estos valores de asombro, de experimentar, de descubrir el espacio, ¿verdad? De ver con ojos nuevos, de construir relatos significativos, ¿verdad? Podríamos decir que entonces lo importante es recalcar el espíritu meditabundo que inspira el espacio construido, ¿verdad? Que representa esta posibilidad de ver de una forma sensible lo que parece evidente y cotidiano. Según Benjamin, en esta experiencia de recorrer el espacio, es que el caminante acaba transformado en un filósofo o un soñador, ¿verdad? Porque hace un cambio, un intercambio exquisito con el medio, con los colores, con las texturas y demás características, de tal forma que logra reencontrar su humanidad, logra reconstruir el sentido del lugar y en especial el sentido de comunidad.
Por acá tenemos otro par de videos en donde también me interesa recurrir a lo que dice Jean-Luc Nancy, que nos dice que, sin embargo, es muy fácil abstraerse del espacio, porque cuando miramos hacia lo lejos, hacia el horizonte, cuando creemos absorber el espacio a través de la mirada, estamos viéndolo todo y a la vez nada, ¿verdad? Nos estamos perdiendo de la experiencia de vivir el espacio. Por eso muestro estos recorridos que son en vehículo, en bus, ¿verdad? Que nos distancian, ponen una barrera entre el espacio y nosotros. Ayudan, digamos, a propagar este ocularcentrismo en donde creemos que la vivencia está asociada a la vista, ¿verdad? Por eso Jean-Luc Nancy decía, tocado es pasado, ¿verdad? Lo toqué con la mirada y ya no lo veo interesante, ¿verdad? Porque ni siquiera me atrevo a vivirlo. Dentro de este proceso de investigación, una de las cosas que más me interesó fue el resultado al hacer esta consulta a mis entrevistados sobre cómo cambiar la forma de la ciudad. Dentro de los muchos ejercicios realizados, rescato estas fotografías, ya como para ir concluyendo. Voy a leer los comentarios rápidamente y lo van viendo con las ilustraciones. Todo lo bonito debería de estar a la altura de la vista. Para uno como peatón, no es tan importante como sea el edificio del tercer piso hacia arriba. Las paradas de buses deberían unificarse, hacen falta rampas para que no sea tan difícil subir y bajar del bus. Menos postes atravesados a la mitad de la acera. Todavía no hemos llegado a la solución con la ciclovía. Caminar, pero también hacer los recorridos largos en bici. Más comercio a lo largo de las vías del tren y más iluminación, porque a veces se siente muy desolado. Con que hubiera menos basura y mejor servicio de buses ya sería otra cosa. Más educación vial y menos huecos. Los carros se meten en los charcos al propio. Los dueños de locales se deberían de poner de acuerdo para diseñar las fachadas. Para este punto ya deberíamos tener una ciudad que funcione las 24 horas. Eso daría más empleo. Las oficinas y las tiendas, todo abierto siempre. Los árboles tienen que ser altos, no que quiten visibilidad, porque uno lo que quiere es la sombra, no sentirse insegura. Tanta reja y alambre navaja es lo que afea a la ciudad. Tener acceso a internet en todo lado y apps para conocer mejor la ciudad. Aleros más anchos para taparse de la lluvia y que las entradas de las tiendas fueran más amplias, con bancas. Los carros no deberían de entrar aquí, así moverse sería más fácil. En vez de tanto parqueo, tendríamos parques. Menos rótulos, que la publicidad fuera más controlada, porque eso contamina mucho, por eso las fotos de antes eran tan bonitas. Hace falta más color, con tantos artistas que tenemos, podríamos tener murales y esculturas por todo lado. Más parques y zonas verdes, aunque sean pequeños, hacen falta baños y pasos peatonales, semáforos. Aceras más anchas que podamos caminar 2 personas con sombrilla, una al lado de la otra. Ponen capas y capas de calle y luego la calle es más alta que la acera. En todas las esquinas de cuadra deberían de haber pequeños parques y protección. Los buses giran y no quieren atropellar a uno. Muchas bancas, yo no sé por qué no ponen bancas, más bien las quitan. Los caminos que hacen no son donde uno realmente camina. La ciudad debería de adaptarse a uno. Concluyo con esta pequeña frase nada más para ayudar a la reflexión. En la cinética del caminar quedan desvestidas aquellas fotos panorámicas de la ciudad perfecta, el orden pulcro de la imagen aérea o la ilusión de vida que dan las luces nocturnas a lo lejos. Nos encontramos cara a cara con la realidad de una forma urbana y obliga a dejar de ver la ciudad como quien la diseña, sino como quien la vive. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Yo creo que esta primera comunicación ha estado muy bien, que fuera la primera, porque si hay algo en común en las 5 comunicaciones que se van a presentar, es que se enfocan en la importancia que tiene el espacio público. Pero iremos viendo en esta secuencia desde distintas perspectivas, ¿no? Yo creo que tú has puesto el foco en esta comunicación en la importancia que tiene el ciudadano, el usuario del espacio público y en su mirada. Digamos, el temas como la escala humana, la percepción del espacio público, el poner el foco en el ciudadano como observador, que a su vez también es
usuario y realmente las ciudades tienen que diseñarse para, de alguna manera, resolver las necesidades que tenemos la ciudadanía. Entonces, yo creo que esta primera comunicación sitúa, digamos, la importancia en el ciudadano y su manera de mirar la ciudad. Y yo creo que también ha sido interesante el hecho de que se clasifiquen también diferentes miradas, diferentes tipos de observadores, que no mira de la misma manera la ciudad un visitante que otro tipo. Bueno, ahí están también los recorridos lógicos, el paseo espontáneo. Bueno, simplemente por abrir la reflexión, creo que es importante esta perspectiva inicial, la perspectiva desde el ciudadano. Y ahora vamos a pasar a una segunda comunicación, que es la que nos va a presentar Tania Giraldo, que va a tratar otro tema que también es muy importante, que es la accesibilidad a espacios públicos, ¿vale? Por un lado, cómo percibimos los espacios públicos y qué necesidades tienen, que es un poco la orientación que ha planteado Adriana, y ahora en una segunda instancia nos van a hablar de la accesibilidad a los espacios públicos. El título es Accesibilidad a espacios públicos de Manizales, Medellín y Quito mediante análisis de radios de influencia. Cuando quieras, Tania, puedes compartir y nos cuentas un poco la comunicación y el enfoque que se le ha dado. Sí, ya lo hago. Un momentito. Ya se debe estar viendo bien. Sí, perfecto. Listo. Muy buenas tardes para todos. Soy Tania Giraldo Espina, les estoy hablando desde Colombia, desde la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Manizales, junto con la profesora María Fernanda Cárdenas, que yo creo que aquí también está en sala, y ella es de parte de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Medellín. Nosotros planteamos esta ponencia en el marco de una alianza, una convocatoria de investigación que se hizo para la Universidad Nacional, denominada Estudios Urbanos. Entonces, este es un resultado académico de esa investigación. Accesibilidad de espacios públicos de Manizales, Medellín y Quito mediante análisis de radios de influencia. Bueno, el espacio público y la accesibilidad. El espacio público genera muchos beneficios, genera beneficios económicos, genera beneficios ambientales, beneficios para la salud, y beneficios sociales, y entre ellos, entre los beneficios sociales está mejorar la calidad de vida, mejorar la salud, la accesibilidad, también las opciones de recreación. Estos hacen parte de los beneficios sociales, y la accesibilidad del espacio público también se convierte en una medida de inclusión social y de calidad de vida urbana. La accesibilidad conectada en diferentes escalas territoriales o niveles territoriales promueve un uso activo de los espacios públicos, incita a que el usuario camine, y genera diversos beneficios a sus usuarios y en todas sus edades. Es decir, motiva la actividad física, por ende, entonces mejora la salud de los habitantes. Dentro de la accesibilidad se pueden identificar tres categorías: microaccesibilidad, mesoaccesibilidad y macroaccesibilidad. La microaccesibilidad está relacionada más con los elementos al interior de los espacios públicos y relacionada con estándares básicos que atienden los problemas experimentados por las personas, en especial con las personas con movilidad reducida, ya sea movilidad reducida por la edad,
o una movilidad reducida temporal, alguien que tiene que usar muletas, tiene que utilizar bastón por un momento determinado. Y estándares también básicos del espacio público según la función del espacio público. Por ejemplo, un parque infantil es diferente a la función que tiene un parque deportivo y al diseño del espacio público. Entonces, aborda los elementos al interior de los espacios públicos. La mesoaccesibilidad está relacionada, es más como la red de calles, la red de andenes o aceras que relacionan los trayectos entre la residencia y los espacios públicos. Dentro de la mesoaccesibilidad se incluyen aspectos como la conectividad, la red de espacios públicos, la amplitud y la calidad de los andenes, como veíamos en la ponencia anterior. Por ejemplo, la posibilidad de que dos personas puedan caminar por un andén con una sombrilla, pues eso tiene unas medidas específicas para ello. La macroaccesibilidad es la facilidad para acceder a los lugares, ya estamos hablando de otra escala, que se refiere a los bienes, a accesibilidad de lugares, bienes y servicios, y depende de la distribución física de usos del suelo. Es decir, si los usos del suelo, si hay una diversidad de usos del suelo, pues la accesibilidad es mucho mejor, diferente a si todos los usos del suelo se concentran en un lugar específico. Eso motiva que haya más desplazamientos de los habitantes. Mesoaccesibilidad y macroaccesibilidad están más relacionados con elementos al exterior de los espacios públicos y el otro está relacionado con los elementos al interior del espacio público. La metodología que se utilizó para hacer este ejercicio, se seleccionaron 3 ciudades andinas, Manizales y Medellín en el caso de Colombia y la ciudad de Quito en Ecuador. Pues haciendo aquí como un comparativo breve, el área que ocupan en kilómetros cuadrados las 3 ciudades. Manizales es la que tiene menos habitantes, menos de 400.000 habitantes, Medellín y Quito. Estos son con datos de los censos, información poblacional más reciente. Por las características del relieve en que se asientan estas 3 ciudades, tienen unas características comunes porque debido a su topografía, entonces tienen limitaciones para su expansión urbana, para la generación de equipamientos e infraestructura y en particular para la provisión de nuevo espacio público. Se identificaron, para hacer este estudio, se identificaron unos radios de influencia según el tamaño de los espacios públicos. Entonces identificaron 5 categorías: nivel vecinal, barrial, comunal, zonal y municipal, según un rango de tamaño de los espacios públicos. Los espacios públicos menores son los de entre 1.000 y 3.000 metros cuadrados, los cuales tienen un radio de influencia de 100 metros, y los municipales entre 10 y 50 hectáreas, con un radio de influencia de 3.600. Es decir, hay unos radios vecinales y barriales que, por ejemplo, si yo tengo un radio vecinal de 300 metros, equivale a una caminata de un usuario promedio, digamos, con un buen estado de salud, de 5 minutos de caminata. Para adquirir ya 300 metros, pero si yo ya desearía caminar ya 900 metros, entonces tendría que aumentar, ya estamos hablando de una caminata ya de 15 minutos de caminata continua. Entonces, para yo acceder a un espacio público que tiene un radio de influencia de 3.600, pues ya esta no la podré hacer. Pues seguramente ya un deportista o alguien con gran estado físico podrá hacer esta caminata, pero ya no hace parte de una caminata cotidiana. Para evaluar estos radios de influencia, estas categorías se obtuvieron de una clasificación determinada en la Alcaldía de Medellín en el Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2014. Para evaluar, estos son radios de influencia teóricos, aquí nos están considerando pendientes del terreno. Se recopiló información a partir de los geoportales de las ciudades, de los planes de ordenamiento territorial, y se tuvieron en cuenta los inventarios oficiales de las entidades municipales de las 3 ciudades. Los espacios públicos, bueno, se clasificaron de acuerdo a esas 5 categorías según su área, y se determinaron estas áreas de influencia. Entonces se obtuvieron mapas
a partir de estas áreas para determinar la cobertura dentro de cada una de las categorías. Aquí estos son los mapas que se obtuvieron. Les explico, los verdes son los espacios públicos, la misma cantidad. Los verdes son los espacios públicos, los grises corresponden a las áreas de influencia, los espacios en blanco son los que no tendrían área de influencia, espacios públicos vecinales que serían los más pequeños a un área de influencia de 100 metros, los barriales, los comunales, ¿sí? En el caso de Medellín se encontraron dos de 266 barrios que son unas áreas más pequeñas. Aquí la ciudad, en el caso de Manizales y Medellín, está dividida en comunas. Las comunas agrupan los barrios que para el caso de la ciudad de Quito serían parroquias. Dos de 266 barrios carecen de espacios públicos de nivel vecinal, otros 2 barrios carecen de espacios públicos de nivel barrial y 6 no poseen accesibilidad a espacios públicos de categoría comunal, que serían los más grandes. Entonces, pues la mayoría de los barrios cuentan con un espacio público de fácil acceso cercano. En el caso, este es un ejemplo del Parque San Antonio de Medellín, es un espacio de nivel barrial según el área que tiene. Esto es un área céntrica de la ciudad de Medellín. Este hace parte de parque en la Comuna 3, Manrique, en el barrio Santa Inés en Medellín, y es un espacio público de nivel barrial. Dentro del caso de la ciudad de Manizales, encontramos que hay sectores que carecen de espacio público en todas las categorías. Este es el espacio público comunal. Vemos que hay varias áreas que están en blanco. Solo 3 de los 114 barrios que tiene la ciudad carecen de cobertura de espacio público vecinal, y hay 25 barrios, en la categoría barrial hay 25 barrios, en la comunal 36 que no cuentan accesibilidad al espacio público. Esto es un ejemplo de Bosque Popular El Prado en Manizales, que es uno de los espacios públicos más significativos, que es esta área grande que queda aquí. Es uno de los barrios espacios públicos más reconocidos y utilizados por los habitantes de la ciudad de Manizales. Este es un espacio público de nivel municipal. Este es otro espacio público de nivel comunal. La mayoría de los espacios públicos de Manizales es una ciudad de montaña, entonces siempre vamos a encontrar espacios públicos en laderas. En el caso de la ciudad de Quito, gran cantidad de barrios carecen de cobertura de espacios públicos en cualquiera de las categorías. Sin cobertura de espacios públicos hay 230 barrios de 487, en el nivel barrial 275 y de categoría comunal 381. Estos son ejemplos de espacios públicos de nivel barrial, según, repito, son radios de influencia teóricos, según las áreas. Este es otro parque inglés de nivel zonal. Aquí es un consolidado de los resultados que se obtuvieron. Manizales y Medellín tienen una distribución similar de los barrios cubiertos para los espacios públicos en la escala vecinal. Vemos aquí el porcentaje, este oscuro. En Manizales se va incrementando la proporción de barrios con bajos niveles de accesibilidad. Se representaron los más oscuros como para representar mejor los problemas. En Manizales se incrementa la proporción de barrios con bajas accesibilidades a espacios públicos barriales y comunales. En Medellín, más del 90% de los barrios tienen accesibilidad, como vemos acá, y en Quito más del 80% de los espacios públicos de nivel vecinal tienen una cobertura baja o muy baja, como vemos acá. En cuanto a la discusión, pues se plantea que si las ciudades tienen forma alargada, como es el caso de la ciudad de Quito, se generan mayores tiempos de viaje entre los distintos sectores, porque implica que hayan más desplazamientos para el habitante,
y se restringen aún más las posibilidades de visitar grandes parques a escala de ciudad o metropolitanos, porque hay que hacer mayores recorridos, la ciudad se genera una movilidad ineficiente y se dan, si hay pérdida de tiempo porque se requiere más, implica más tiempo y costos para el desplazamiento de estos, al disfrute, para lograr el disfrute de estos espacios públicos, el cual es una pérdida de tiempo que se podría destinar a otras actividades. Adicionalmente, cuando se habla de la forma alargada de las ciudades, ¿sí? En este caso, pues que están restringidas por las condiciones del relieve, se genera una inequidad en la distribución accesible a los espacios públicos. Adicionalmente, las ciudades se enfrentan no solo a una inequidad en la distribución accesible a los espacios públicos, sino que las ciudades se enfrentan a cambios poblacionales intraurbanos, ¿sí? A cambios de usos del suelo residencial a comercial. Por ejemplo, incremento de densidades y aumento de habitantes, hay nuevos usuarios con otras necesidades, el COVID exacerbó estas necesidades del espacio público, sobre todo para las personas de menores niveles ingresos, menores ingresos económicos, la capacidad de carga o el ciclo de vida de la infraestructura del espacio público también es un desafío para las ciudades. Y para esto se requiere creación y conservación de la infraestructura, una infraestructura resiliente, capaz de prevenir y reducir los efectos de la crisis climática, pues estos son desafíos que se enfrentan las ciudades. Aquí un comparativo sobre las formas de ciudades, organizaciones espaciales monocéntricas y organizaciones espaciales policéntricas. En la monicéntrica predomina un uso residencial, monofuncional, no hay mezcla de usos, hay un aumento en la demanda de infraestructura vial y hay una baja cobertura de transporte público, hay un desequilibrio funcional, incremento de fragmentación socioespacial e inequidad en la distribución de espacios públicos, se conserva la tradicional técnica del zoning, que es la zonificación por usos, especialización funcional, es decir, las viviendas están en un lado y el comercio está en el otro, las oficinas y el trabajo están en otro lado, entonces obliga a que las personas tengan que desplazarse cotidianamente, propicia formas dispersas y fomentan a una movilidad obligada dependiente del uso del transporte motorizado. En cambio, una organización espacial policéntrica genera múltiples usos del suelo, incentiva la movilidad activa, la gente camina, la gente monta en bicicleta y se desincentiva el uso del vehículo. Se genera un aumento en el uso y demanda del espacio público y promueve formas urbanas agrupadas y compactas en contraste con las formas dispersas de la organización monocéntrica. Finalmente, bueno, las tres ciudades, Manizales, Medellín y Quito, evidencian patrones disímiles e inequitativos en la distribución y accesibilidad a sus espacios públicos, en el nivel vecinal, barrial y comunal, y como les planteaba, pues que son rangos teóricos, considerando pues un recorrido, una caminata de 15 minutos o menos, como les había dicho, 300 metros para una caminata promedio de 5 minutos, que varía, pues si es un niño o si es un adulto mayor, pues los promedios varían, o de las habilidades y la condición física del usuario. Las tres ciudades aún están lejos de alcanzar esta condición, ¿sí? Lo cual se complica aún más por las condiciones del relieve, de la topografía, que impone mayores retos para la gestión de los espacios públicos, para una gestión pues, de las administraciones locales. Lo ideal sería entonces tener una alta cobertura de espacios públicos y garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutarse de sus beneficios en la cotidianidad, en especial para los niños, para las mujeres, para los adultos mayores. Los radios trabajados son teóricos y asumen una cobertura homogénea que indica la accesibilidad. En este no se consideraron pendientes, pues es indispensable considerar las pendientes del terreno y la malla vial, con lo cual la accesibilidad a los espacios públicos analizados se reduciría aún más. Bueno, finalmente, pues aquí bibliografía utilizada en el documento y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por la presentación y por la capacidad de síntesis a la hora de contar el trabajo que habéis desarrollado junto a María Fernanda Cárdenas. Creo que esta comunicación ha puesto el foco en algo que también es muy importante,
que es la accesibilidad a estos espacios públicos, y creo que esto nos va a enlazar con la siguiente comunicación. En esta, bueno, vamos a pasar el océano y de estos 3 casos comparativos, Medellín, Manizales y Quito, ahora mi compañero David Uríos va a presentar un caso del modelo de la ciudad de Valencia, que es un modelo equilibrado en cuanto a la equidistribución de los espacios libres. Entonces, parece que encaja muy bien esta siguiente comunicación con la anterior para ver un modelo distinto y otra manera de trabajar. Y David nos va a presentar la comunicación que tiene por título Génesis y evolución de los parques de barrio en la ciudad de Valencia. Cuando quieras, David, puedes compartir y... Muy bien. Bueno, pues yo también me uno a saludar desde España al Congreso de Costa Rica. Buenas tardes. Aquí también es buenas tardes, noches. Sin más dilación voy a pasar a la comunicación, que como bien ha dicho Ana, es una comunicación que se llama Génesis y evolución de los parques de barrio en la ciudad de Valencia. Es una comunicación que está elaborada aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, en un estudio que llevamos ya realizando desde prácticamente el año 2013-2014 sobre la morfología urbana de la ciudad y sobre todo la estructura de los espacios libres, ¿no? Entonces, bueno, la exposición la estructuramos en 4 apartados. El primero sería la lectura y la comprensión del modelo del verde en la ciudad de Valencia. El segundo apartado sería una explicación un poco de la génesis y de la evolución del sistema de espacios libres, cuando se ha producido, cuáles han sido los hitos más importantes. Hay una tercera parte que habla un poco de la distribución, donde de alguna forma evidenciamos que la mayor parte de ellos se ubican en las zonas de periferia consolidada. Y luego habrá una última parte que serán una especie de conclusión, ¿no? Que de alguna manera adelanto que se va a basar sobre todo en, bueno, en qué se puede, qué mecanismos se pueden realizar para poner en valor unos parques que son de muy reducida escala, pero de alguna manera se extienden por toda la ciudad. David, Entonces, ¿estás compartiendo la pantalla? ¿Estoy compartiendo? No, lo pregunto. ¿Os está apareciendo el PowerPoint de él? No. Sí está compartiendo, pero no la presentación. Se ve el correo. Parece que se ven como un correo, ¿no? Pues yo la tengo así como... Bueno, voy a ver si lo puedo... Es que me dice... está compartiendo la pantalla, me dice. Sí, pero probablemente tienes una pestaña que es la del correo. Ahora, porque estábamos leyendo correos y... Qué poco discreto soy. Bueno, no pasa nada. Voy a ver si lo consigo poner en... Vale, ahora creo que sí porque me sale el marco verde. Sí, vale. Ahora perfecto, David. Vale. Pues, de alguna manera, la primera caracterización de la ciudad de Valencia es que es una ciudad de 800.000 habitantes, aproximadamente, y tiene una superficie, lo que es la zona estrictamente urbanizada, de 42 kilómetros cuadrados. Para tomar un poco de conciencia de qué relación de escala tiene la ciudad de Valencia, comentar, por ejemplo, que la ciudad de Barcelona tiene 88, que es aproximadamente el doble. La ciudad de París, lo que es la parte interior, lo que sería el departamento de París, el departamento 75, tiene una extensión de 106, que son 2 veces y media la ciudad de Valencia, lo que es el círculo interior de la ronda.
Y luego, para comparar con un caso de América, hablar que de Ciudad de México, por ejemplo, el ente administrativo de la Ciudad de México tiene 1.500 kilómetros cuadrados, que sería 30 veces Valencia. En este mismo ámbito, también quiero recalcar que la ciudad de Valencia es una ciudad muy compacta. Es una ciudad compacta, es una ciudad densa. Comparando también con el caso de la Ciudad de México, en el que dejábamos que era 30 veces más extensa que la Ciudad de Valencia, comentar que el mismo ente administrativo de la Ciudad de México tiene 8 millones, en torno a los 8 millones de habitantes. Hablo del ente administrativo de la Ciudad de México. Sabemos que la conurbación son más de 22. Entonces, esto nos daría que la Ciudad de México tiene 10 veces la población de Valencia, pero 30 veces la extensión. Es decir, es 3 veces más extensa que el valor de densidad de Valencia. Valencia más o menos tiene unos 19.000 habitantes por kilómetro cuadrado y la Ciudad de México tiene en torno a los 6.000. Bueno, esto venía un poco a caracterizar la ciudad y a, de alguna manera, el ver que es una ciudad pues, mediterránea, es una ciudad densa, una ciudad compacta. La estructura del verde de esta ciudad compacta, bueno, la lectura que hacemos es que tiene 5 millones o 5 kilómetros cuadrados de zonas ajardinadas, de las cuales 3,2 kilómetros cuadrados, es decir, 3.200.000 metros cuadrados, son de zonas ajardinadas, que más o menos estaría entre el 7 o el 8% de la zona estrictamente urbanizada. Entonces, hablando un poco de la estructuración de los espacios verdes en la ciudad de Valencia, podemos un poco hacer también un paralelismo con la ponencia anterior, ¿no? Nosotros, de alguna manera, en este plano podemos ver coloreados en 2 tonos de verde lo que sería la presencia del verde en la ciudad. Hay un verde claro, que es el que rodea la ciudad, que son terrenos de huerta, es una huerta que funciona, es una huerta que tiene una gran calidad ambiental, está un poco en retracción en la actualidad, pero en realidad pues son paisajes abiertos, son paisajes con vegetación y son paisajes con una calidad paisajística muy alta, que, como se ve en el plano, está grafiada con verde clarito y rodea prácticamente toda la ciudad. Y luego hay otro matiz de verde, que es un verde un poco más oscuro, que correspondería a lo que son zonas ajardinadas de la ciudad. Es decir, la ciudad de Valencia en realidad tiene vamos un poco a ir desarrollándolos, tiene como una especie de estructura verde que se puede ver aquí. Hemos quitado la edificación, se ve un poco esta conjunción de espacios verdes periféricos, que sería la huerta, y los espacios verdes urbanizados, que serían los que tenemos en las partes centrales de la ciudad. Entonces, dentro de estos parques urbanizados, al igual que en la ponencia anterior se fijaban 5 escalas, en este caso hemos fijado 3. Hemos fijado la escala de ciudad, la escala de distrito y la escala de barrio. Son 3 categorías. Una de ellas es indiscutible, bueno, esto sería un poco el papel que hace la huerta como espacio periférico, pero una primera escala de ciudad que consideramos que es indiscutible, que es el Parque del Río Turia. Aquí vemos un poco en el contexto de la ciudad que pasa por bueno, de alguna manera ocupa un espacio fluvial que se ha trasladado por temas de inundaciones, etcétera, en los años, la década de los 50 del siglo XX, por inundaciones se trasladó del cauce, se quedó vacante. Entonces tardó pues cerca de 30-35 años en acondicionarse como parque. Entonces es un parque que se ha acondicionado y más o menos supone 1 millón de metros cuadrados, aproximadamente ronda por ahí. Una segunda escala son los parques de distrito, que son parques de más de
podemos hacer un poco la escala en los 20.000 metros cuadrados serían, y de alguna forma sirve a estas áreas funcionales un poco más grandes que los barrios. En este caso, en la ciudad de Valencia hay 22 parques de distrito, hay 17 distritos, pero hay 22 parques de distrito, y más o menos la superficie también se acerca al 1.000.000 de metros cuadrados. Y luego, por otro lado, tenemos la tercera escala, que es la de los parques de barrio, que son parques menos reconocidos en la ciudad, pero que tienen mucha dispersión en lo que es el número, hay 218, y como vemos están dispuestos en torno, bueno, más o menos están distribuidos de manera que sirven a todas las partes de la ciudad. Los parques de barrio son parques que nosotros fijamos en una superficie entre los 1.000 y los 15.000 metros cuadrados. Por otro lado, vemos un poco que la forma un poco de distribuirse simula una especie de constelación verde, de pequeños puntitos muy distribuidos. Esto hace pues, que son lugares que quedan cerca de todas las viviendas, de todos los lugares donde hay residencia, queda cerca, y de alguna manera son lugares que hemos evidenciado en los cuales se producen gran intensidad social, por decirlo de alguna manera, por relaciones, coincidencias, encuentros, etcétera, ¿no? Con esparcimiento cotidiano. Entonces vemos un poco este modelo un poco en constelación, ¿no? Que es un modelo muy singular de la ciudad de Valencia, como estamos pudiendo comprobar. La segunda parte de la exposición hace referencia un poco a la evolución y a la génesis del sistema verde en Valencia. La forma un poco de obtener estos datos ha sido el contraste directo con fotografías aéreas que se han levantado, sobre todo en el periodo más relevante de la ciudad de Valencia, lo que es la producción de verde, que lo podríamos hacer coincidir con una de las primeras imágenes que tenemos, que es una del año 77. Hay imágenes precedentes, pero no se evidencia pues, una tendencia en el crecimiento del verde. Recordemos un poco que en España los desarrollos urbanos se asocian a la reserva de zonas verdes a partir de la Ley del Suelo del año 56, de 1956. Entonces, de alguna manera, todos los desarrollos que se producen a partir de esa fecha, pues sí que tienen en cuenta lo que son las reservas del verde. Vamos a hacer una especie de recorrido histórico en la ciudad, donde vemos un poco en el año 77 toda la superficie de verde que había en la ciudad de Valencia, eran en torno a 400.000 metros cuadrados, que supondrían el 10% del verde que hay en la actualidad. Entonces vamos a ir haciendo una serie de hitos. El año 84, que vemos que la situación es parecida, solo crece un 9%. El año 92 es un año importante porque ya aparece aquí en color rojo urbanizado el Jardín del Turia. El incremento casi es de 1.000.000 de metros cuadrados con respecto al hito anterior, y en el año 92 ya teníamos el 40% del verde actual. En el año 97 vemos un poco que esa constelación sigue aumentando paulatinamente. Son años, comentar un poco a medida que vamos viendo el gráfico de los años, que realmente la expansión importante que se produce en Valencia con respecto al verde sería un poco desde en el periodo comprendido entre el año 84 y el año 2007. El año 84 se inician un poco las tareas de reequipamiento. Todo el desarrollismo que había habido antes de esa fecha no había tenido en cuenta más que la reserva de zonas verdes, pero no la urbanización. Entonces hay un primer periodo en el cual se urbaniza, y luego hay un segundo periodo que sí que coincide con la expansión de la ciudad y con un cambio de legislación mediante el cual es preceptivo la urbanización antes de los desarrollos urbanos. Y de alguna manera se solapa el reequipamiento
que había habido desde el año 84 al 91 a la producción de nuevos espacios desde el año 91 hasta el 2007. Entonces, es importante un poco concluir de este recorrido histórico, que desde el año 77 al año 18, los que hemos un poco señalado aquí, se ha creado o regenerado el 90% del verde público en la ciudad de Valencia. Otro dato sería que en el siglo XXI se ha creado o regenerado una tercera parte. Y luego otro dato también importante acerca del verde, identificando un poco con esta situación que he comentado de reequipamiento y de expansión, que en este periodo del año 84 al 2007, pues el volumen de parques que se crea es aproximadamente las 2/3 partes de la ciudad, sobre el 66%. Entonces, visto un poco el fenómeno un poco del verde público, ha tenido en Valencia sobre todo un periodo de mucha explosión, que es el último cuarto del siglo XX, por decirlo de alguna manera, los primeros 5 años del siglo XXI. Entonces, haciendo ya una incisión en lo que es la distribución del modelo, hemos visto que es un modelo equilibrado, un modelo en constelación que decíamos. De alguna manera aquí en este bloque temático, que sería el que afecta a la distribución, hemos hecho una caracterización un poco por distritos o por grupos de distritos. Para no hacerlo muy largo, porque son 17 distritos, vamos a hacer una simplificación, sobre todo considerando lo que serían distritos centrales y distritos periféricos. Entonces, comentar un poco que en los distritos centrales, el verde público que hay, los distritos centrales aproximadamente representan el 15% de la extensión de toda la ciudad. Entonces, una primera lectura que hemos hecho es que hay 400.000 metros cuadrados de zonas verdes, lo que viene a representar el 15% también. Lo que pasa es que si quitáramos el Jardín del Turia, la parte de Jardín del Turia que queda afecto al centro, nada más habría el 7% del espacio de jardines, del espacio verde público en el centro. Es decir, el 93% de todos los parques están situados en periferia y el 7% está en el centro. Mientras que a nivel de extensión, el centro representa el 15% de la ciudad y la periferia el 85%. Es decir, hay como un déficit en la distribución de los parques de barrio en las zonas centrales con respecto a las periferias. Aquí vamos a hacer un recorrido, bueno, va cambiando de color porque van apareciendo todos los distritos. Esto lo vamos a pasar un poco rápido. Para visualizarlo, pues hemos descompuesto la ciudad en la parte central, la parte suroeste, la parte sureste, la parte marítima, la parte norte y la parte noroeste. Y de alguna manera las conclusiones que extraemos sobre todo es lo que hemos comentado, que los parques de barrio en realidad son un fenómeno periférico, ¿no? Porque se producen sobre todo en etapas de la ciudad en las cuales se está formando la periferia. Entonces, ya como conclusión a la ponencia, de alguna manera queríamos, bueno, viendo un poco que el sistema verde tiene esos 3 niveles de jerarquía que hemos visto, que realmente a nivel un poco de reconocimiento por parte de la población, sobre todo son los parques de ciudad, que es el del río Turia, y el parque los parques de distrito, los que conoce la gente y los que la gente de alguna manera llama parque, pero toda la atomización que hemos visto, los 218 parques de barrio, de alguna manera tienen poco reconocimiento en la ciudad, pese a que tienen mucha importancia porque bueno, están situados tan cerca de las viviendas que las distancias a ellos pues, son muy reducidas, es muy fácil acudir a ellos. Entonces, en ellos se produce pues, todo este tema que hemos comentado de encuentros de relaciones sociales, coincidencias de vecinos, al salir del colegio es donde
se reúnen, ¿no?, los habitantes del barrio. Prácticamente son un poco una especie de salón al aire libre, ¿no?, que tenemos distribuido por la ciudad en este sistema un poco de constelación equilibrada que tenemos en la ciudad de Valencia, ¿no? Por otra parte, nosotros, como equipo un poco de la universidad, sí que hemos visto procedente el dar visibilidad a estos parques de barrio, ¿no? Entonces hemos elaborado una publicación y, lo más importante, una página web que se llama, la tenemos aquí, valenciaparquesdebarrio.es, que lo primero que hacemos es identificar, situar en la ciudad todos estos parques, y luego también es una especie de ventana a la que tiene acceso la ciudadanía para buscar su parque, reconocer su parque, y también para dar como valoraciones, ¿no? Tienen posibilidades de realizar dos tipos de encuesta, una encuesta corta y una encuesta larga. La encuesta corta se hace una valoración básica, y en la encuesta larga, de alguna manera, se analizan aspectos sobre todo de caracterización de la población, pero luego se orienta mucho al programa, ¿no?, un poco a qué necesita la ciudadanía en un parque de barrio. Entonces, de alguna manera, hemos desarrollado este trabajo. Aquí vemos, les hacemos un pequeño homenaje porque los representamos todos los parques de barrio que hay en estas páginas, cosa que no se suele hacer, porque normalmente los que suelen publicitarse son los parques más grandes. Nosotros los queremos hacer con los pequeños, y nada, y invitamos a todos los asistentes un poco a que conozcan la ciudad de Valencia y que de alguna manera la empiecen un poco a evidenciar a través de los parques de barrio. Nada, muchas gracias a todos por la atención. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Vamos a seguir, que vamos un poquito apurados de tiempo. Entonces, ahora correspondería la presentación de Cindy León, que estás ahí, ¿no? Correcto. Sí. La comunicación tiene por título Ordenamiento territorial y áreas verdes recreativas. El caso de Cantón de Goicoechea como parte de una ciudad espontánea. Cuando quieras, puedes compartir. Sí. ¿Ya? ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, Ok, sí. perfecto. Listo. Apagué la cámara, es que está un poquillo trabado el internet. Bueno, igual que todos los compañeros, muy buenas tardes. He estado reflexionando un poco sobre los temas de los compañeros y pues la escala, ¿verdad? Es un poco menor, no aquí en el país, y en especial pues hablar de ciudades todavía no nos atrevemos, ¿verdad? Como la escala de los compañeros en Colombia o España, pero sin embargo este proyecto es interesante porque está inscrito en el marco de un proyecto de investigación y que se nos ha asignado, ¿verdad?, al programa de investigación para poder realizar el plan regulador o plan de ordenamiento territorial del Cantón de Goicoechea. Este es un extracto, ¿verdad?, específicamente en la parte del diagnóstico, donde nosotros analizamos las áreas verdes para poder ya desde una visión un poco más cualitativa, ¿verdad?, y más en la escala de barrios, identificar cuáles serían las posibilidades de mejora y así integrarlas al plan regulador desde las posibilidades que tiene la municipalidad, ¿verdad?, ya como una herramienta que ellos podrían implementar en caso de tener los recursos económicos y de poder armar con la información que nosotros les demos, pues una especie de plan maestro de cómo intervenir las áreas. Ese es como el objetivo que nosotros nos planteamos en el diagnóstico, hacer una radiografía o determinar el estado actual del sistema de áreas verdes recreativas del cantón para
después, en las posteriores etapas, tanto de propuestas como de reglamentos, poder implementar políticas públicas, ¿verdad?, que nos permitan mejorar, aumentar esas áreas verdes en este caso la escala definitivamente es barrial, y en otros casos también proponer un sistema de propuestas, ¿verdad?, que si bien no se pueden integrar inmediatamente a los reglamentos, los gobiernos locales pueden utilizar para invertir en el futuro. Este es el cantón de Goicoechea, ¿verdad? Es súper longitudinal y una de las características que posee es que empezó a desarrollarse por medio de barrios y en un periodo determinado se dio un surgimiento de una gran proliferación de urbanizaciones y entonces lo que se dieron fueron pequeñas áreas verdes que se dan a cambio de los procesos urbanizadores como los fraccionamientos y como las urbanizaciones como tales, ¿verdad? Que son básicamente las manchas verdes que nosotros vemos en el centro del cantón, ¿verdad?, que están distribuidas de manera un poco aleatoria, ¿verdad? Porque no, una de las problemáticas que también se explora son los requerimientos a la hora de que el urbanizador cede el área pública para destinarla a parque, ¿verdad?, que por lo general son muy pocos los requisitos y son muy pocos exhaustivos las inspecciones para poder dar la aprobación de esas áreas. Como metodología, lo que buscamos es pues, hacer una delimitación geográfica. En este caso pues quedaba un poco más claro cuáles eran los barrios centrales y cuáles eran las urbanizaciones que se habían extendido y cuáles áreas todavía no estaban totalmente desarrolladas. Hacer una identificación de las tierras de uso colectivo. Iniciamos con la información municipal, ¿verdad? Ellos también es un poco primitivo la recolección que tienen de sus áreas verdes públicas. Entonces es como una base, pero sin embargo nosotros hacemos trabajo de campo. Básicamente visitamos cada una de esas áreas verdes para poder levantar la información detallada de cada una de ellas, ¿verdad? Ahí se hace un levantamiento gráfico, cualitativo y un poco cuantitativo de las características del espacio. Se crea una base de datos y después nosotros empezamos a desglosar esa información. Uno de los componentes que es muy importante y que esto es también desde la visión que tenemos como parte de la universidad es hacer procesos participativos con las comunidades, ¿verdad? Pues creemos que nadie conoce mejor cuáles son las necesidades espaciales y cuáles son los requerimientos que ellos tienen en cuanto a espacios recreativos que ellos, y cuáles han sido las carencias que ellos han tenido que experimentar, ¿verdad? Desde el génesis o desde que están viviendo en esos barrios. Entonces, en este caso, este cantón tiene 7 distritos. Hacemos un proceso participativo con las comunidades en las cuales llevamos los mapas, ya, ¿verdad? Con las áreas verdes y parques identificados y conversamos con ellos acerca de cómo viven en los espacios, cómo los perciben, cuáles ven que son las desventajas, cuáles ven que son las potencialidades en cada uno de ellos. Con respecto a los criterios de análisis con los que vamos a evaluar cada una de estas áreas verdes, los agrupamos en 3 grandes conjuntos, ¿verdad? Uno tiene pues indudablemente que ser el contexto circundante. En se aborda un poco lo que hablaba también la compañera Tania con respecto a la accesibilidad, que es uno de los componentes primordiales, ¿verdad? El uso del suelo inmediato, se evalúa los recursos atractivos alrededor de la zona y calificamos el tipo de espacio para poder ir dilucidando si necesita diversificarse o si responde bien al tipo de comunidad o barrio que pertenece. El segundo grupo corresponde a la calidad de componentes físicos, ¿verdad?, o la infraestructura que posee. Se evalúa la cobertura vegetal, el equipamiento o el mobiliario urbano, el tipo de mantenimiento y la seguridad o percepción de seguridad que tienen los usuarios y visitantes del espacio.
Y por último, si hacemos, aparte de los procesos participativos, entrevistas en el sitio con respecto a los usuarios y hacemos un poco del mapeo de actividades, ¿verdad? De ellos. Este proyecto se inició en el 2019 y por toda la situación pues, pandémica, un poco difícil mapear este tipo de cosas en el 2020, pero ahí, ¿verdad? Tuvimos que valernos de algunas otras herramientas, entrevistas, ir a hacer trabajo de campo un poquito más, espía, ¿verdad? Porque aquí los parques, al igual que en muchas partes del mundo, pues los cerraron, entonces también fue un poco difícil, pero creemos que es indispensable poder tener esta retroalimentación con las personas de las comunidades y con los usuarios inmediatos. En cuanto a la accesibilidad, evidentemente un poco de los factores que más afecta es la ubicación del área verde, ¿no? Un poco de lo que hablábamos. La mayoría de las urbanizaciones destinan el lote residual menos apto y pues menos accesible desde la vía para eso, ¿no? Y pues es un poco de culpa pues, de los municipios, ¿verdad? Que admiten estas áreas como efectivas. Entonces, esta es una de las dificultades que tienen muchísimas de las áreas verdes. Y otro, pues es un poco las áreas de influencia o de servicio en una escala más detallada, me parece a mí que la que utilizó Tani, ¿verdad? Ella pues habló de una escala muchísimo más grande. Aquí como estamos hablando de barrios, nosotros contemplamos otros rangos, el tipo de área, el tipo de usuario, ¿verdad? Aquí definimos rangos para niños de 0 a 6 años, de 6 a 12, para adolescentes, para adultos mayores. Y ya que teníamos también información de topografía y la visita de campo, también fue uno de los parámetros que pudimos utilizar para poder mapear de inicio estas áreas de servicio con respecto a los barrios. Este es pues uno de los mapas, ¿verdad? En solo estamos evaluando el tipo de área de juegos infantiles y las distancias desde los barrios o asentamientos son de 150, 300 y 500 metros. Los vacíos generados pues son las áreas que evidentemente no tendría que recorrerse un poco más de esa distancia de acuerdo al tipo de área verde, que en este caso son los juegos infantiles. Sin embargo, también consideramos, ¿verdad? Por el tipo de asentamientos que el transporte público también podría jugar a favor, ¿verdad? Igual consideramos pues mucho de lo que también Tania habló con respecto a la posibilidad de caminar y esto, pero estamos hablando de áreas barriales en que también la necesidad de poder utilizar los juegos infantiles y tiene que resolverse de alguna manera y pues sería ideal que fuera a través de sendas peatonales ideales, pero también el transporte público puede contribuir muy bien en algunas situaciones. Otro de los aspectos que fue determinante a la hora de evaluar fue, aquí le llamamos ley 7600, ¿verdad? Que es la que cubre todo lo que tiene que ver con respecto a la movilidad, ¿no? Vemos que la mayoría está por debajo del 63%, ¿verdad? No tienen implementado ni rampa de acceso, ni una adecuada rampa de acceso. Sabemos que las rampas realmente las hacen por cumplir, pero no cumplen con la pendiente, ni con el ancho, ni son efectivas. Y muchísimas veces, en la gran mayoría de los casos, usted puede accesar al área verde o parque infantil o juego infantil, pero no puede transitar, ¿verdad? Porque solo se soluciona el acceso, pero no el tránsito al área como tal. Entonces no se resuelve el problema de acceso inmediato al sitio. El otros aspectos que nosotros tomamos en consideración tenía que ver con el tipo de área verde. En este caso, pues lo hicimos por distrito y las categorías que definimos eran pues un poco tradicionales, ¿verdad? El parque para estar, los que tienen que ver con deportes, canchas
y plazas. Aquí la cancha deportiva pues tiene que ver más con las canchas de básquet y aún se conservan algunas plazas, ¿verdad? Estas plazas de fútbol tradicional que están asociadas al génesis de los pueblos, con los servicios de barrio inmediato, la iglesia. Esa es la que nosotros identificamos como plaza. Juegos infantiles, y definimos 3 mixtos que tienen que ver con el mixto 1 cuando se tiene parque y juegos infantiles, el mixto 2 cuando se utiliza parque con cancha deportiva, y el mixto 3 que es cuando tiene más de 3 usos. Además se mapeó para efectos de posterior, para poder hacer las propuestas, las zonas de protección que se encuentran desocupadas y que están tal vez asociadas a áreas verdes, y las zonas de protección del río que ya se encuentran intervenidas con algún tipo de infraestructura que tal vez nosotros pudiésemos proponer para parque lineal o para extender la actividad recreativa de un parque hacia esa zona de protección del río, con tal de habilitarla y pues aumentar la cantidad de área verde en el parque. Otros de los aspectos y resultados que tuvimos fueron con el tipo de tratamiento del área verde. Es un tema un poco delicado, nosotros lo tratamos también con las personas, porque la percepción de inseguridad es muy alta, ¿verdad? Ellos por lo general se sienten seguros si tienen esta malla perimetral en las áreas verdes, sean canchas, parques o juegos infantiles. Sin embargo, muchas veces se da un abuso del recurso porque se segmentan los espacios dentro de las áreas con esto, entonces se convierten como en jaulas, ¿verdad? En un misma área donde está un juego infantil, una cancha y un área para mascotas, se delimita todas estas, quitándole fluidez y pues, ¿verdad? Con una obvia incidencia en el paisaje y en la percepción del espacio como un área verde. Ya ahí, las estructuras empiezan a pesar muchísimo sobre cómo se percibe esto, y es un poco difícil trabajarlo con gente porque la percepción que ellos tienen de seguridad siempre está asociado con el tipo de cerramiento, ¿verdad? Esto también viene de que el manejo municipal de estas áreas se le traslada a los vecinos, ¿verdad? No las municipalidades o los gobiernos locales se encargan pues de darle cierto mantenimiento, pero son los vecinos al que se le asigna, usted es el cuidador y pues usted tiene que encargarse que esa área esté bien y abrirla a las 6 de la mañana y de cerrarla. Entonces es un tema un poco complicado, ¿verdad? Porque no se ha encontrado la manera de trabajar con ellos lo que es la apropiación del espacio y de darle más fluidez a un área con respecto a las otras, para poder hacer, digamos, un sistema más integral de áreas verdes municipales. Con respecto a las grandes reflexiones o conclusiones, porque son muchísimos, definitivamente para el cantón lo que le conviene es la diversidad e inclusión, ¿verdad? El cantón presenta una oferta variada en cuanto al tipo de áreas verdes. La mayoría es de este mixto, ¿verdad? Que se presenta más en el cantón. Sin embargo, sí es conveniente. También mucho de la gente manifestó que los espacios tradicionales pues no les resuelven a los otros grupos, ¿verdad? Que no son consultados. Cuesta realmente encontrar espacios diseñados para adolescentes o espacios, ahorita están un poquito más en auge los espacios diseñados para mascotas o para realizar algunas otras actividades, huertas, ¿verdad? Entonces, la idea es presentarles estas como opciones. El tema de la accesibilidad. El cantón cuenta con accesibilidad por medio de la red vial, ¿verdad? No es una ciudad, es un cantón con distritos sumamente compactos, con cantidad de áreas verdes. Sin embargo, pues el reto se encuentra en la posibilidad real de poder accesar y disfrutar de la misma, ¿verdad? Se convierten como en espacios residuales, perimetrales, encerrados con malla, que realmente se convierten en una carga
para los habitantes y no lo disfrutan como deberían, porque en un principio primero no se les consulta cuáles son las necesidades reales que ellos tienen con respecto al espacio, porque se deciden áreas que no deberían de recibirse como áreas verdes funcionales, y porque no se plantea un programa de mantenimiento que también incluye a toda la comunidad para que no recaiga sobre solo una persona que después decida, ¿verdad?, mantener cerrada el área verde con tal de que no se convierta en una carga para ellos. Creemos que es indispensable la participación ciudadana, ¿verdad?, mediante los grupos comunales. Ellos tienen realmente la solución sobre el tipo de espacio que ellos desean y es realmente necesario poder acoger esas necesidades y desde los gobiernos locales tratar de responder, ¿verdad?, con el criterio técnico a lo que ellos quieren y hacer una cooperación para poder realmente tener espacios útiles y aprovechar el sistema verde que ya existe, ¿verdad? En este caso, muchas de las áreas verdes podrían ser corredores o conectores muchísimo más grandes, pero como está esta idea de estar cerrando mi área, aunque esté contigua a la otra, se priva de tener espacios continuos muchísimo más beneficiosos para la mayoría. Esta sería, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cindy. Vamos con bastante retraso porque sé que al final es complicado sintetizar investigaciones tan extensas y complejas. Quería preguntar si está, porque nos queda una comunicación, pero bueno, no sé si estará María Cristina Fernández. ¿Está aquí? Bueno, pues ahora, si acaso, vamos a dejar pues unos minutitos para cualquier consulta que queráis hacer respecto a las comunicaciones que se han presentado, algún tema que se haya quedado ahí, alguna reflexión que queráis hacer. Pues no sé si es un poquito tarde. A ver, yo respecto de esta última comunicación, la que nos ha presentado Cindy, yo creo que habéis hecho un trabajo muy exhaustivo de análisis desde distintos parámetros. Me interesaría, no sé si, cómo trabajáis el tema de la participación ciudadana para obtener de alguna manera el programa o necesidades de los espacios públicos. ¿Qué soléis hacer? ¿Qué tipo de metodología empleáis para acercaros a la ciudadanía? Sí, bueno, desde Product, ¿verdad? Es un equipo interdisciplinario, pues el programa pertenece a ingeniería civil, sin embargo, pues siempre hay personas del área social que son nuestros nexos con las comunidades. Como los planes reguladores tienden a ser procesos bastante largos, nosotros aprovechamos primero la etapa inicial de diagnóstico para cuando vayamos a hacer las visitas de campo, hacer los primeros contactos con los ciudadanos, ¿verdad? Desde ahí, nosotros visitamos los lugares y empezamos una etapa preliminar para comunicarnos con ellos y empezarles a decir, estamos en este proceso, nos gustaría saber su opinión, se entrevista y se deja la comunicación de que posteriormente se van a realizar sesiones comunales y que nosotros vamos a hacer las comunicaciones. Las personas del área social son las que hacen los contactos con los líderes comunales, ¿verdad? Y los líderes comunales transmiten esta información al resto de las comunidades de que se está haciendo un plan regulador, de que se quiere trabajar con las comunidades y que posiblemente se vaya a hacer sesiones con ellos. Se solicita un día y se hace la comunicación por redes sociales y a través de estos grupos comunales, ¿verdad? Se trata de ser lo más inclusivo posible, ¿verdad? Porque aún hay veces los líderes comunales, pues, ¿verdad? Si un líder comunal puede ser un padre, puede ser un señor de una asociación o de un grupo de fútbol, ¿verdad?
siempre va a quedar un poco de excluidos los grupos, pero tratamos de cubrir la mayoría y de hacer la convocatoria para que ellos se reúnan el día que nosotros hacemos y después ya con todos esos contactos se le puede dar seguimiento. De hecho, mucha gente después nos escribe, es que yo pertenezco a tal grupo, tengo este planteamiento, nos mandan los croquis de lo que ellos quieren, ¿verdad? De cómo han sido su experiencia, digamos, con la municipalidad, que no les dan pelota, y así. Pero en fin, eso es más enriquecedor porque realmente ellos son los que conocen el lugar y saben lo que saben realmente qué es lo que necesitan, ¿verdad? Pero sí, ahí un poquito nosotros en la etapa del diagnóstico, vamos, como estamos visitando los lugares, ¿verdad? Barrio por barrio, y casi que área verde por área verde, hay veces la gente sale y usted ve un grupo de gente viniendo y dibujando y fotografiando, la gente siente curiosidad y pues va y consulta y nosotros le hacemos, digamos, la aclaración de para qué es y que si nos ayuda para poder difundir este tipo de cosas. Y pues se recibe bastante bien, la verdad. Pues nada, muchísimas gracias. Yo aquí tengo dos preguntas en el chat que las puedo leer yo, las pueden hacer directamente si se abren el micrófono. Una de Mariona Oliver para David y otra de Tania Giraldo que sería para Cindy. Si queréis abrís el micrófono y establecemos un diálogo, no hace falta que directamente yo las pase. Y David también creo que quería comentar algo. Entonces, No, si bueno, seguir... yo he levantado la mano precisamente porque me he dado cuenta de la pregunta que me había dirigido Mariona, entonces era para... Sí que... no sabía en qué ordenador se iba a reflejar esto. Bueno, pues nada, Vale. si queréis intervenir, como estamos aquí, podemos activar el micrófono y podéis hacer las preguntas directamente. Sí, bueno, mi pregunta estaba relacionada con las distancias de rechazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? A partir de qué distancia la gente no estaría dispuesta a caminar para llegar a un parque de distrito o un parque de barrio, ¿no? Bueno, nosotros en realidad siempre hemos trabajado con distancias así más o menos de la literatura un poco estandarizada, ¿no? Nosotros de alguna manera hemos hecho una especie de supuesto que más allá de del intervalo entre 300 o 500 metros, la gente no estaría dispuesta a acudir a un parque, ¿no? Pero yo creo que con los parques de barrio, bueno, yo creo que un poco por su naturaleza, ¿no? Por esa dispersión que hay en Valencia, ¿no? De que prácticamente son muy pequeños y están muy distribuidos. Yo de alguna manera pienso que la distancia casi de rechazo para ir a un parque de barrio y no ir al otro, porque realmente están bastante cerca, yo creo que serían 2 cuadras, 2 manzanas. O sea, el equivalente a 2 coronas de cuadras en torno al parque, que eso a lo mejor en Valencia no es una manzana grande, ¿no? En Valencia a lo mejor son manzanas como mucho de 100 metros en la manzana estándar. Entonces a lo mejor la distancia del parque de barrio, pues yo casi diría 150 o como mucho 200 metros. Los parques de distrito sí que es cierto que están más separados entre sí y que en la ciudad de Valencia realmente tienen algún equipamiento que no te ofrece el parque de barrio, ¿vale? Son parques más grandes, algunos de ellos se han diseñado bien, muchos son nuevos, aquí el factor novedad también influye, ¿no? La gente, pues, la gente un poco que vive en periferias casi prefiere ir a parques nuevos que a lo mejor a los parques que siempre ha ido, ¿no? Por el tema de la novedad. Y luego que realmente yo creo que se proyectan bien. Los parques recientes en Valencia toman en consideración muchos aspectos que antes no se tenían. Antes eran parques que prácticamente proyectaba el servicio de jardines y ahora yo que sé, hay equipos de multidisciplinares, yo que sé, de arquitectos, ingenieros de caminos, sociólogos, botánicos, yo que sé, son productos como mucho más elaborados, yo creo que son mucho más atractivos para la gente, ¿no? Estoy hablando sobre todo los de distrito. Entonces a los de distrito a lo mejor sí que es cierto que esas distancias incluso pueden ser mayores, pueden acercarse a lo mejor incluso al medio kilómetro. Bueno, para decirte una respuesta así concreta, a lo mejor te diría pues 200 los de barrio y 500 los de distrito, más o menos. Y aparte, pues
una reflexión un poco de la singularidad de la ciudad de Valencia. Y estas distancias serían a pie. Sí. Claro, claro. Claro. La gente acude a los parques a pie. Bien. Es posible que vayan con vehículo cuando se produce un poco esta novedad que he comentado, ¿no? Bueno, pues voy a ir a un parque muy diferente al que suelo ir porque me he enterado que a lo mejor hay algún evento o se ha inaugurado una parte nueva o hay otros elementos que cerca, por ejemplo, en Valencia el parque de cabecera está cerca, es un parque de distrito que está al lado del zoológico, bueno, ahora se llama Biopark. Entonces, a lo mejor la gente para pasar un domingo, pues hace un poco, se establece por allí, va en vehículo y sí que va adrede un poco a la zona, ¿no? Pero generalmente son siempre recorridos a pie, incluso los de distrito, diría yo. ¿Y dirías que 500 metros lo máximo? No, porque estoy pensando, en mi investigación también tiene que ver con esto y siempre también me he revisado la literatura y todo y claro, es bastante relativo, supongo, incluso cultural, ¿no? Yo vivo ahora en Mendoza, en Argentina, donde la gente es gracioso, pero tiende a ir en coche más allá de los 400 metros o incluso 300, van en coche. En cambio, estaba pensando, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo más la cultura, a lo mejor más la cultura española, no sé, yo llevo a mi hija a la escuela que está como a 800 metros y vamos caminando, ni se me ocurriría ir en auto, ¿no? Entonces, un poco eso de cómo veíais esa situación en Valencia, que es un poco, sí, la idea que yo tengo de España también, ¿no? 500, 600, incluso 700 metros Sí. para algo que fuera un sábado, ¿eh? No te digo todos los días, pero un parque que estuviera a esa distancia, para ir el sábado a lo mejor irías caminando, ¿no? Sí, desde luego, absolutamente. Y tajantemente los parques de barrio son distancias muy pequeñas. Eso Sí, sí, sí. eso yo digo que son como 2 manzanas. Claro, 2 cuadras. lo que dos pasa que... manzanas. Luego, Podríamos si hablar estás también. a 3 cuadras, tienes otro cerca, que está a menos de esa distancia. Pero por Bueno, lo que esto estáis un poco contando... la excepción sería el centro histórico, ¿no? Lo que pasa es que los centros históricos sí que es cierto que los usos residenciales están como más... En Valencia están como más concentrados en algunas partes. No todo el centro histórico está igual de repartida la densidad. Hay zonas, por ejemplo, en Valencia Sí. se reformó toda la parte del sureste, ¿no? Todo el sureste del centro histórico es prácticamente reforma interior, no sé cómo decirlo, o sea, sustitución edilicia, mucho más volumen que el resto, ¿no? Paradójicamente, ahí no hay sí. muchos parques cerca, ¿no? Están el de la calle Hospital, no lo sé. La plaza del Ayuntamiento se podría considerar un Una espacio de plaza o esparcimiento. menos, claro. Pero te hago una pregunta, David y Ana, porque me parece que estáis juntos en esta investigación. Esto de esta distancia caminable tan pequeña, ¿no? De 150 a 200 metros, ¿os parece porque hay esta sobreoferta tan grande de microplazas en Valencia? O, es decir, lo formulo de otra manera, si estas plazas estuvieran más separadas, como es el caso de donde yo estudio, ¿hasta qué distancia creéis que la gente estaría dispuesta a caminar para una plaza de uso cotidiano, ¿no? En Valencia también ocurre un fenómeno que es que no siempre se elige ir al mismo parque. No sé, por ejemplo, ahora en invierno, cerca de casa a lo mejor tienes un parque que es más soleado que otro, ¿no? Entonces, a lo mejor en invierno vas a uno y en verano vas a otro, precisamente porque el confort es un poco el factor que impera, ¿no? Es decir, bueno, yo en invierno ahí, si voy al que suelo ir en verano, me congelo. Pero yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que sí que se debe un poco a la sobreoferta. Es decir, la gente es cómoda y va a que tiene A lo más que cerca de tienes, casa, ¿no? claro. Si tiene una cierta calidad también, ¿eh? Por eso a veces, si a lo mejor hay malos diseños o hay algún problema un poco de incompatibilidad de usos en el sentido de que, no sé, de que es una zona que colonizan los usuarios de las mascotas o si ha habido un botellón por la noche y nadie lo ha limpiado, lo que sea, a lo mejor sí que hay factores un poco de disuasión, que te hacen un poco que ese camino de 100 o 200 metros se alargue más, casi hasta los 400, te diría yo.
Pero es raro, ¿eh? Claro. Es raro. Claro, es que eso estaba pensando. Yo en mi doctorado investigué, bueno, cuál era el factor que más incidía en el uso de las plazas. Y como hay mucha menos oferta, el factor era la gente que vivía a 400 metros alrededor. Incluso si eran plazas casi sin ajardinamiento, diríamos mal equipadas, todo, como solo había esa, el único factor que incidía en el uso de la plaza era el número de viviendas alrededor, ¿no? Entonces, claro, me parece que en Valencia, al haber sobreoferta y además de calidad, entonces la gente lo elige, ¿no? Pero sí, tal vez con yo 400... quizás añadiría, por lo que estás comentando, estos parques de barrio se pueden denominar también como parques de proximidad y podemos añadir también otro módulo que sería los minutos. Son parques de uso cotidiano que vas ahí porque te lo encuentras en tus recorridos lógicos y que poco más o menos, trasladado minutos, están a 5 minutos de casa. Entonces son parques que se utilizan por la proximidad que tienen. Y precisamente si se ha expuesto, digamos, el caso de Valencia, es porque tiene un modelo equilibrado y que esta constelación de pequeños parques que hay en la periferia hace que haya esa proximidad. Entonces, probablemente otras ciudades, incluso españolas, si comparamos con Barcelona, al tener un ensanche tan extenso y denso, probablemente no tienen esa proximidad. Exacto. Y lo que sí que vemos en Valencia es que al tener este modelo funciona. Funciona y sobre todo por lo que tú comentas, Mariona, que es por la proximidad. El primer factor, aunque si tienes varios en la oferta puedas ir a uno o a otro, pero el primer factor que influye es que lo tienes al lado. Eso está claro. En ese sentido, yo creo que coincidimos. Claro, al lado ya una distancia caminable, ¿no? Sí, caminable. Yo agarraba como 400 metros, que tal vez está un poco en el límite. Yo agarré ese límite, tal vez es un poco extenso, un poco largo, no sé qué os parece, pero yo había agarrado en este caso, a los parques de barrio, a Valencia, nadie va en coche ni en ningún vehículo, solo andando. Otra cosa son los de distrito o los de escala de ciudad, que a lo mejor ya tienen otro interés. No sé si podríamos pasar ya a la última pregunta, porque aquí ya casi son las 10 menos cuarto, que preguntaba Cindy. No, pregunta para Cindy de Tania, ¿cómo miden la calidad de la infraestructura del espacio público? Si queréis activaros el micro. Bueno, hay un espacio más macro, ¿verdad? Lo que hacemos para aceras, que es fundamental para el acceso a espacio público y área verde recreativa, los mapeamos, o sea, mapeamos existencia y de la existencia mapeamos ancho y estado. Entonces con esto se forma unos mapas, ¿verdad?, de estado de las aceras que nos daría primero, contribuye al parámetro de accesibilidad y luego en cuanto a la infraestructura y mobiliario dentro de las áreas verdes, esas se recolecta en las fichas que se hacen de cada una de las áreas, ¿verdad? En este caso es un trabajo de ir a diagnosticar y de levantar información, por ejemplo, de infraestructura deportiva, cuántas canchas, ¿verdad? Aún del equipamiento, cuántas canchas, cuántas mesas, cuántos asientos, cuántas lámparas, basureros. Entonces se crea como un parámetro, como una base de datos de cuál es, digamos, la cantidad de, bueno, y se mapea la cantidad y el estado de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces eso ya es para un análisis más micro, pero para un análisis más macro creo que el de aceras conjunto con los otros aspectos de accesibilidad es bastante eficiente para poder identificar, digamos, ¿verdad? A la hora de peatonal, sí existe también la infraestructura peatonal necesaria para poder accesar a ese parque o esa área verde. Los mapas son muy interesantes también, ¿verdad? Sí, pues, sí, gracias. Se hacen las dos. Claro, se cuantifica y se determina el estado. Claro, listo. Listo. Gracias. Con gusto. Bueno, la verdad es que seguramente seguiríamos aquí hablando, pero creo que ya, hemos consumido casi más de media hora o 20 minutos más de lo que correspondía. Seguro que porque todos estos temas nos interesan
Esto va a ser, bueno, está siendo grabado y va a ser colgado. Yo creo que podemos continuar este tipo de relaciones en este foro y posteriormente. Y simplemente, pues, creo que todas las comunicaciones que habéis presentado hoy tenían un punto en común, que es la importancia que tienen los espacios públicos, sobre todo como espacios de sociabilidad, y en esta mesa hemos podido ver aproximaciones desde diferentes perspectivas, creo que todas ellas muy interesantes y además complementarias. No queda más que daros las gracias por haber participado en este congreso y animaros a que sigáis un poco las sesiones que quedan hasta concluir el congreso. Muchísimas gracias a todas y todos por vuestra participación y, bueno, seguro que nos podemos ver en el próximo congreso que se va a celebrar en Madrid el año que viene, a ver si es posible de una manera presencial y no online. Nada, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Vale. Gracias, adiós. Hasta luego. Hasta luego.